Ahí vamos a esperar que se conecte nuestro primer invitado del día de hoy en la mañanita. Bienvenido, Manuel Gonzaga González. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarte. Ya estamos en vivo y en directo, mi querido amigo. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista, a este conversatorio para saber qué ocurre con diversos sectores. Yo quisiera empezar, Manuel, antes de cualquier cosa, empezando teniendo su perspectiva, su criterio acerca del día de hoy, 24 de mayo, batalla de Pichincha, pero que también es la rendición de cuentas del presidente y de alguna u otra manera es evaluar lo que se ha hecho. Desde su trinchera, desde su perspectiva, desde su condición de presidente del pueblo Montubio, desde los sectores que han estado ustedes peleando y luchando, ¿cuál cree usted que podría ser el análisis de este primer año del gobierno de Lasso? No, un gusto saludarlos, un placer estar con ustedes. Para nosotros es claro de que el sector agropecuario está muy golpeado, no solamente en el gobierno actual, sino en los gobiernos anteriores. Se nos negó constitucionalmente nuestros derechos colectivos. La titularidad de los derechos colectivos no le corresponde, a los gobiernos de turno. Simplemente se tienen que hacer cumplir de acuerdo a lo que dice la norma y la Constitución. Sin embargo, tuve la oportunidad también de representar a nuestro pueblo legalmente en el gobierno anterior y fue desastroso, totalmente desastroso. Llegamos con mucho optimismo, llegamos a apoyar a una tendencia que naturalmente no es la nuestra, que naturalmente no es lo que nos corresponde o lo que nosotros hemos venido demostrando en la lucha social por más de 5 años, pero sin embargo queríamos un cambio. Ese cambio, evidentemente, hay un plus positivo del gobierno actual, que lo de la vacunación sí tuvo un resultado y lo mantiene en este momento, al nosotros ser uno de las poblaciones que sí pueden estar en este momento sin mascarilla y que no hay rebrotes sobre aquello. Pero evidentemente, como lo dice el gobierno, la reactivación económica para nosotros ha sido sumamente mala. La intermediación, la comercialización, la productividad para nuestros campos ha sido terrible. El sector arrocero, si no está en movilizaciones, es porque simplemente no sembraron. Hacia eso querían llevarlo desde gobiernos anteriores. El sector bananero está en una crisis por comercialización, pero no todo el tema radica en Rusia. Hay que buscar, como gobierno, hay que buscar las alternativas claras para que se dé la comercialización en otros países. Y para eso está trabajando la empresa privada. Sin duda, el ministerio que le corresponde no lo ha hecho y pienso que tampoco lo hará. Ok, importante ese primer punto, mi querido amigo, ese primer análisis, esa primera percepción de lo que ustedes aspiran de este gobierno. De lo que puedo comprender y entender es que ustedes de alguna manera apoyaron a que el señor Guillermo Lasso llegue a la presidencia y hoy se encuentran con un gobierno que no cumple lo que tal vez a ustedes les prometieron, ¿verdad? Firmamos un convenio súper claro, firmamos un convenio de persona a persona, de presidente a presidente o de presidente a candidato. Claro. Hoy, el 8 de octubre, un día antes de las fiestas de Guayaquil, nosotros pudimos tener una reunión ampliada, todo nuestro Consejo Nacional y nuestro Consejo de Gobierno en la Gobernación de Guayas, con una movilización desde el Parque Centenario hasta la Gobernación, y llegamos a puntos que ya habíamos firmado al inicio o antes de las elecciones, al inicio de la campaña incluso, que era la devolución, esa titularidad de nuestros derechos, era la devolución de la institución pública de que nos arrebató el Correí. Esa institución que le dio más de 75 agroindustrias comunitarias a nuestro pueblo, que le dio comercialización, que le dio productividad, que le dio semillas, que le dio insumos, que le dio tanta alegría al sector agropecuario. Resulta que no es lo mismo un Ministerio de Agricultura, sin duda no tengo ningún problema con el actual ministro de Agricultura, pero voy a la institución, no a la persona que lo maneja. Esa institución no va a poder resolver los problemas que endógenamente nosotros sí lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque es desde adentro de lo que la gente conoce. Ese es nuestro modelo económico de desarrollo que nos ha permitido a nosotros demostrar que sí se puede paliar la pobreza rural. Sin duda, el presidente firma que sí vamos, cuando era candidato, que sí van a devolver la institución pública el día 8 de octubre, ya como presidente. La ministra de Gobierno y el presidente coordinan con nosotros públicamente
de que en 15 días van a devolver la institución pública de los Montubios, al igual que ya los indígenas lo tienen, al igual que ellos ya lo tienen. Sin embargo, ellos son, obviamente, tienen sus propias visiones, su propia como visión, y ellos tratan de traer inversión extranjera. Nosotros también lo pensamos hacer, pero con un plan que ya nos dio resultado hace muchos años. Entonces, esa institución debería haberse dado después de 15 días desde el 8 de octubre. Sin embargo, salimos a la prensa a decirlo, ellos como gobierno lo dicen en la prensa, y mire la fecha en la que estamos. Claro. Desde ahí viene nuestro calvario, desde ahí viene la división, desde ahí viene el señor Pachala a enemistarse con nosotros, a pesar de que fuimos el único pueblo que lo recibió en la costa ecuatoriana, y han destruido totalmente, y ese es el tema de hoy, ¿no? O sea, sí, eso de hecho tenía aquí anotado. Pachala, que incluso ya yo recuerdo algunas informaciones que salió sobre este problema, que no sé si fueron ustedes o qué grupo era que salió a manifestar si querían la salida de Pachala. Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo es que Pachala, ministro de Lazo, porque es una Secretaría de Pueblos Montubios con rango de ministro, cómo es que... Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montubios. Exacto. ¿Cómo es que Pachala empieza a dividirlos a ustedes? ¿Cómo es que empiezan ustedes a sentir esa división? ¿Acaso están comprando dirigentes? Bueno, aquí tengo el documento de la función judicial. Nosotros presentamos una acción de protección en contra de la Secretaría de Pueblos que dirige el señor Luis Pachala, a lo cual cuando el presidente se vio muy contento de querer devolver la institución, simplemente el señor Pachala se opuso totalmente al punto de que no fue ni a la reunión, ¿no? Ya. Entonces, luego de esto, dentro del juicio hemos presentado las pruebas y ahí hay audios donde la gente dice, el señor Pachala viene a ofrecer cargos para dividir. O sea, eso es un problema, eso tendría que ir a juicio político. Nosotros le hemos presentado a varias bancadas de la Asamblea Nacional, estamos esperando obviamente la salida de la presidenta de la Asamblea, que evidentemente tiene una línea política que no está bien y ni afín a las necesidades del país, pero ella será responsable de sus actos y de su bancada tendrán que resolver sus problemas internamente. Somos muy respetuosos de eso. Y evidentemente ganamos la primera instancia de la acción de protección y resulta que ya el señor Pachala nos entrega la documentación de la inscripción de nuestras elecciones en noviembre del año pasado. No querían reconocer unas elecciones democráticas que el CNE lo determina, que el Consejo de Participación lo determina, que la Defensoría del Pueblo lo determina, que todas las instituciones públicas dicen que está muy bien y que todo fue apegado con un coliseo lleno, más de 4.000 personas, más de 2.000 votantes. Eso quiere decir que el equivocado no somos nosotros. Yeah. De ahí en adelante, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos alrededor de 17 autoridades nacionales. 5 autoridades, que es el Consejo Nacional, que es el presidente, vicepresidente, segunda vicepresidencia, coordinador nacional y el secretario. 5 autoridades que son los que obviamente tratan de aglutinar a las provincias y a las secretarías. Y el resto de secretarías pues vienen por añadidura. Sin embargo, de estas secretarías y de los vicepresidentes, el señor Pachala los hace hacer otra elección supuestamente, ¿no? Que no tiene ninguna validez. Y ahí empieza, y por eso ganamos, porque ellos, obviamente si existiría como tal ya una reforma por el tema del influjo psíquico, por lo que hicieron ganar un juicio, entonces esto sería para que él espontáneamente les diga que se pongan de lado a dividir y que obviamente 3, 4 personas, que no son más, que son personas que sin embargo no tienen el liderazgo necesario, por eso mantenemos nosotros unidos. Este día viernes, por eso vamos a hacer una sesión ampliada donde daremos a conocer cara al gobierno lo que nosotros vamos a hacer. Ya tenemos al sector bananero listo para salir a las carreteras. Ellos lo han dicho, lo han manifestado, estuve presente en la asamblea de ellos en la provincia del Oro. El sector arrocero ha manifestado verbalmente que quiere también salir a manifestarse. El sector maicero igual. Este viernes vamos a hacer una reunión, primero para a las personas que intentaron dividir por medio de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, que ya lo manifestó el compañero Isa de otro pueblo, que es el presidente de la CONAIE, lo dice claramente que rechazan
la división que causa el gobierno nacional desde la Secretaría de Pueblos que está el señor Pachala. Lo mismo haremos nosotros con lo que nos corresponde, con los documentos que nos corresponde. Hemos ganado la acción de protección. Creemos que esto no es una victoria de nuestro síndico o de mi persona. Hoy, ahora, esas personas que estaban dividiendo, emocionadísimos con su nombramiento. Eso es hipocresía. En la política no se puede hacer ese tipo de cosas porque nosotros definitivamente no nos debemos a nuestra persona, nos debemos a un pueblo. Y esa gente no pretende, ni siquiera le interesa ver cuánto divisionismo o ver cuántas aspiraciones personales tenemos para poder haber llegado a ostentar este cargo. Básicamente lo que de pronto, digo, no sé, usted que pueda interpretar, de pronto quisieron aplicar el tema este de divide y reinarás, ¿no? De pronto a ustedes les quisieron aplicar eso, pero según lo que entiendo no han logrado todavía. ¿Ustedes han intentado conversar con estas personas que en primer momento se dejaron seducir del gobierno nacional? No es seducir, las aspiraciones políticas no vienen desde ahora, o sea, todas las aspiraciones personales han existido toda la vida. Y nosotros no vamos a poder arrodillarnos ante el poder político ni el poder económico. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, ya sea en las carreteras, ya sea en las mesas de diálogo, sea donde sea, nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros nos hemos caracterizado por tener ese poder de convocatoria en las carreteras. Nosotros no nos hemos caracterizado por ser iluminados en una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. En diciembre, cuando todo estaba de maravilla, iban a crear, estaba ya en la mesa de trabajo la hoja de ruta que se iba a crear la primera Secretaría Nacional de Educación Montuvia, que ya lo tienen los afroecuatorianos y que ya lo tienen los indígenas. Sin embargo, esto se quedó, y eso es responsabilidad del Ministerio de Educación, por no cumplir los acuerdos en su momento. Que se iba a devolver la Secretaría del Pueblo Montuvio del Ecuador para crear desarrollo económico endógeno en las poblaciones y en las comunidades montuvias, que tampoco se lo ha hecho. Y así un sinnúmero de temas que es importante para nuestro pueblo. Junio Montuvio, por ejemplo, estamos ya a menos de un mes, a menos de días de cumplir nuestro mes, que siempre lo celebramos por todos lados, que es Junio Montuvio, el mes de la identidad montuvia. Y sin embargo, no han podido ni siquiera hacer un acuerdo ministerial que le corresponda a nuestras acciones afirmativas, crear este mes y por lo menos coordinar, porque no se necesita ni dinero, es coordinar un acuerdo ministerial con el Ministerio de Educación para que en todas las escuelas, en todos los colegios, al igual que en la costa ecuatoriana vienen a vestirlos y a disfrazar a nuestros niños de indígenas o de otro tipo de pueblos o de otras culturas, también ahora sí, en junio, todo el mes, debería el Ministerio de Educación hacer que se fortalezca nuestra identidad, aunque sea en la costa, aunque en otras regiones no lo quieran hacer, pero por lo menos en la costa tratar de levantar nuestra identidad. No se trata de Manuel, no se trata de la dirigencia, no se trata del Consejo Nacional, se trata de nuestra identidad. Y hacia eso vamos y por eso peleamos. No, es importante. De hecho, ahora que usted lo pone en esta mesa o en este diálogo, creo que tiene razón. Es decir, nosotros con mucho orgullo vemos el tema de la representatividad de otras regiones, que me parece muy bonito. De hecho, particularmente he visto cómo se hacen las cabalgatas de parte del pueblo montuvio, hacen también los rodeos que generalmente se realizan. Acá yo soy de la ciudad de Milagro, acá tenemos aquí a Motorcito, que generalmente siempre hace este tipo de actividades. Y me parece muy chévere, muy bacán. Entonces, que ustedes también tengan esto de, o sea, si bien existe, pero siento, según lo que escucho, es que no hay esa representatividad legal, que es lo que les hace falta. Claro, simplemente es un acuerdo ministerial que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo, pero esperan romper, esperan dividir, esperan hacer algo que políticamente no es viable, porque claro, a nadie le interesa. Además, Manuel, ¿por qué cree usted que hacen eso? Si realmente creo yo que como gobierno, si yo fuese presidente, creo que se gana. Es decir, darles a ustedes personería, darles la soberanía, darles a ustedes esa representatividad que ya hay o existe, pero no realmente legal. Yo creo que le sumaría en lugar de restarle, no sé. Bueno, nuestro Consejo Nacional es totalmente legal. Existimos en la Constitución desde el 2008 en Montecristi, se reconoce al pueblo montuvio y obviamente a sus derechos colectivos, esos derechos colectivos que no son negociables, que nosotros estamos incluso peleando
porque la Asamblea Nacional y ojalá una nueva constitución y tener más derechos colectivos que es lo que tenemos en este momento. El problema no radica en que sea legal o no. Los acuerdos ministeriales salen desde los propios ministerios. Okay. Este ministerio es por necesidad de crear, por la necesidad que crean los pueblos o la necesidad que crean las organizaciones. Si nosotros tenemos la necesidad de crear una fiesta a nivel nacional, no tanto como fiesta para bailar, sino una fiesta de celebración. Ya lo tienen los indígenas, lo tienen a los ecuatorianos. Lo lógico es de que nosotros pensando no en las aspiraciones personales, sino en lo colectivo, es de que nuestra identidad se fortalezca desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura. Pero hay cosas sencillas que no lo quieren hacer. Ahora, el tema de la institución pública, por supuesto que es entendible. Sabemos nosotros que si obviamente el presidente de la República devuelve la institución pública de los Montuyos, lo que va a romperle ahora sí es a Pachala, porque Pachala tiene una institución pública que se cree amo y señor y dueño de esta institución. Hay un interés entonces. Hay un interés. Por eso es el rompimiento de que ellos intentan romper nuestras estructuras para poder reinar, como usted lo dice, dentro de esta secretaría. Yo digo, a los políticos les he dicho siempre, no hay que pelearse con nadie porque la política y el poder son efímeros. Claro. Aquí estás y otro día no estás y cuando recibes el vuelto es más doloroso encima, ¿no? Así es, así es. Ustedes han tenido, después de ese apoyo que le dan a Lasso, han tenido una reunión con el presidente directamente, no necesariamente con Pachala. ¿Han tenido una conversación directa? Sí, el 8, como te contaba, el 8 de octubre nos sentamos a conversar todo nuestro Consejo Nacional. Nada. Y de ahí para adelante, pues bueno, hubieron cambios, la ministra de Gobierno salió, el nuevo ministro de Gobierno creo es muy cercano a nosotros, está muy pendiente de las cosas que nosotros necesitamos, pero obviamente hay pugnas de poderes dentro de todo gobierno y obviamente hay 2, 3 círculos que evidentemente con un Pachala por un lado tratando de bloquear. Y no sale el problema Pachala, ¿no? El daño no me lo hacen a mí, eso claro. Quiero que entiendan ellos, el daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen al Ecuador, porque tenemos hoy una rendición de cuentas posiblemente del presidente de la República que va a hablar sobre su año y qué le va a decir al país, que es un logro querer dividir a los pueblos, claro. Es un logro aparte como el logro de la vacunación. ¿Qué podríamos hablar de logros en este año de gobierno? Ese es el problema. Cuando el magisterio gana en la Corte Constitucional para la equiparación, que felicitamos y obviamente siempre nos hemos solidarizado con ellos. Y eso es un logro para el magisterio, no es un logro para el gobierno. Porque pero le cuento que ni tanto, porque regresa a la Asamblea y habrá que ver si en la Asamblea se destraba. Lo que sí pasa es que la Asamblea, el gobierno tiene minoría en este momento, ¿no? Claro, bueno, eso puede ser que les favorezca. Hay una pregunta válida acá que me hacen y quisiera hacérsela, Manuel. Es normal, yo siempre he dicho que a veces siempre uno se equivoca y está bien, o sea, uno no tiene derecho a equivocarse. ¿Creen ustedes que se equivocaron apoyándolo a Lasso? Primera pregunta. Y segunda, ¿votarían por una revocatoria? O sea, es que es un poco complicado, nosotros no damos una respuesta personal, siempre la damos colectiva. Okay. Este día viernes vamos a estar, bueno, le cuento que usted ahora que me dice que es de Milagros, nosotros estuvimos en Milagros haciendo nuestro Congreso Nacional, que se llenó el Coliseo en noviembre, un Coliseo a reventar y que la gente de las delegaciones de las provincias llegaban y no les permitían entrar. La policía porque era demasiada gente que estaba abarrotando el Coliseo. Y sin duda nosotros las acciones las tomamos de forma colectiva, haciendo un consenso nacional con los presidentes cantonales, aunque sea con los presidentes cantonales y provinciales, aunque los parroquiales evidentemente no puedan llegar. Pero la responsabilidad, al menos de la mía, la responsabilidad siempre va a ser en tratar de dar respuestas claras, pero sin tomármelas personalmente. Estoy enojado con el gobierno nacional y voy a ir a romper, pero voy a romper solo. Yo tengo que romper, si rompo con la gente que me acompaña, claro, ¿no? Con el para tener la fuerza. Entonces, nosotros personalmente, le podría dar esa respuesta, personalmente, nosotros estamos un poco arrepentidos de habernos, de haber apoyado, bueno, teníamos 2 alternativas, eso era siempre claro.
el gobierno que nos arrebató la institución pública, que era del correísmo, que nos metió en un solo saco a todos los 3 pueblos cuando éramos totalmente apartados legalmente y en funciones, porque cada pueblo tenía una institución pública. Resulta que en el 2008 en Montecristi nos reconocen a nosotros y ya teníamos nuestra institución, y encima de eso nos dividen poniéndonos en un solo saco, que era el Consejo de Igualdad. Un Consejo de Igualdad que no sirve para absolutamente nada, que es burocrático y centralizado, que se lo he dicho al presidente de la República y que sin embargo piensan de que esa institución podría hacer algo por los pueblos, que no hace absolutamente nada, y sus autoridades siempre han sido revanchistas, divisionistas, etcétera, etcétera. Desde este Consejo Nacional para la Igualdad nos han dividido siempre. Este fue en la época del correísmo y nos quitaron la institución pública casi como en el 2014, 2015. Resulta que ahora teníamos la alternativa de apoyar, porque no somos partidistas, nosotros somos totalmente un pueblo, se podría decir que apolítico, porque no queremos vincularnos hasta que no tengamos nuestra propia bandera política, que sería nuestro coordinador nacional, que es el movimiento que queremos formar. Y con tanto problema que se ha visto, evidentemente es un problema en este momento crearlo, pero esa es nuestra aspiración colectiva, es de tener nuestro propio movimiento político. Y de ahí, entre esas 2 alternativas, quien nos desbarató, quien nos encarceló, quien nos dividió, quien nos persiguió a oír a una tendencia totalmente lejana naturalmente a nosotros, nuestro consejo decidió, menos la de Santo Domingo, que no votó a favor, sino que votó en contra de apoyar a Lazo, pero creemos que hasta ese momento los acuerdos son sumamente claros. Ya les voy a pasar una copia de lo que firmamos en ese momento. De ahí para acá, personalmente podría decir que estoy totalmente arrepentido de haber confiado en alguien que definitivamente nos ha dado la espalda. Nos ha dado la espalda cuando a los bananeros les dicen que solamente necesitan casi $10 millones para poder hacer compras de racimos de banano. A los pequeños productores en finca a $3 cada racimo de banano. Sin embargo, engañados porque prefieren pagar $8 millones en pauta publicitaria y no defender la soberanía alimentaria, no defender ese esfuerzo día a día que tiene el pequeño productor. Arrepentido porque cuando se dijo en su momento que teníamos que reabrir la Unidad Nacional de Almacenamiento y que se necesitaba un recurso para que ellos como Estado traten de operar para que le compren al pequeño agricultor, para que le compren al pequeño productor arrocero su cosecha. Sin embargo, tampoco quisieron poner los recursos para eso. Entonces, cuando se trata de plata, no existen acuerdos. Cuando se trata de apoyo, sí necesitan el apoyo de nuestro pueblo. Hoy nosotros no hemos ido a celebrar el 24 de mayo a Quito. Se va a sentir la diferencia de que no estamos nosotros presentes. Nunca hemos estado, pero si hubiesen hecho un trabajo que correspondía, como correspondía, por supuesto nosotros estuviéramos muertos de la emoción, celebrando porque nuestras reivindicaciones justas se han visto y se han palpado. Pero no ha pasado eso. Y personalmente podría decir que... Manuel, y termina perdiendo el gobierno porque, como tú dices, de pronto, si fue un grupo que le dio el apoyo, es lo más triste, digo, o sea, lo mínimo y lo básico, hacer valer tu palabra y cumplir, no solamente con ustedes, sino con todos a quienes se les prometió, y que eso se va a revertir en apoyo. Y lo que tú dices es cierto, es decir, si cumplían, definitivamente ustedes estaban apoyando hoy, que va a ser un día que de verdad se va a sentir, no por la batalla de Pichincha, sino por lo triste que es llegar a un año con un gobierno que lamentablemente no ha cumplido con su palabra. Lo dijimos desde el primer momento, es un nuevo presidente, tenía la oportunidad, básico, cumpla con la gente, pero empezó a romper no solamente contigo o con ustedes, sino que rompió con todos sus aliados naturales. Manuel, para terminar, ¿van a salir ustedes a la convocatoria que ha hecho la CONAIE? Bueno, nosotros mantenemos una relación un poco distante, no en mala lid. Yo creo que nos llevamos bien. Con Jaime me llevaba mucho mejor, ¿no? Cuando era presidente de la CONAIE. Gracias a Dios me han electo o me reeligieron para un nuevo periodo y me tocará coordinar acciones con el presidente de la CONAIE como pueblos, hermanos, ¿no? Somos lo mismo, pero somos diferentes. Totalmente. Pero estamos en la misma línea, ¿no?
Creemos que están coordinando, tenemos 2 personas coordinando con ellos. Creemos que la única alternativa para nosotros siempre ha sido la resistencia. Eso no lo podemos negar ni lo podemos ocultar. Creemos que desgraciadamente el país pierde cuando nos movilizamos, la economía pierde, mucha gente pierde de cruzar a sus trabajos, mucha gente pierde sus citas, su familia, tantas cosas, ¿no? Creemos que esto termina perdiendo, pero nosotros tenemos que demostrar de alguna manera lo que siente la persona ultrajada, lo que siente la persona vejada, lo que siente la persona que ya no tiene otra alternativa, que no tiene más, no va a comer siempre banano, no va a comer siempre arroz, necesita educación para sus hijos, necesita vías, necesita comercialización, necesita un montón de cosas que son sencillas de resolver y que sin embargo no han querido resolver. Okay. Nosotros indiscutiblemente vamos a salir, hemos salido siempre solos. No podemos decir ni tampoco tirarnos flores de que somos los más grandes del país o los más pequeños, pero siempre hemos salido solos y nos hemos hecho respetar. Ahora yo creo que es el momento de coordinar. Ahora creo que es el momento de la unidad. Ahora cuando se aproxima una revocatoria del mandato, cuando se aproxima tal vez un juicio político para el presidente si que la señora Yori se va de la asamblea y cuando ya las bancadas políticas están haciendo su trabajo, donde a la persona más le duele es el ego que la parte económica. Si a los asambleístas les dieron más en el ego y no les dieron en el bolsillo, yo creo que eso va a doler un poco más y va a hacer que no negocien algunas bancadas o que no negocien algunos asambleístas con el del maletín. Entonces yo creo que va a haber un problema nacional que no le corresponde al pueblo Montuvio del Ecuador y le corresponde tanto a los poderes. Lo que pasó a nuestra Montuvia, al Consejo de Participación Ciudadana, la presidenta Sofía Almeida, la bajaron de la presidencia simplemente porque no quería alinearse a las cosas que decía el asesor del presidente de la República. Entonces, hay cosas que nos han dolido y hay cosas que nosotros sí vamos a salir a rechazar y que me parece extraordinario que el gobierno nacional no tenga los operadores políticos, porque nace desde ahí, nace desde que tienen operadores políticos que simplemente se visten de Armani y no tienen ni conciencia social de lo que pasa en el territorio. Entonces, cuando se quiere hacer política, yo creo que es salir desde el territorio hacia la capital o hacia las esferas más grandes en política, pero la gente lo necesita salir, la gente se siente dolida, se siente engañada, la gente, yo trato de mantenerme cuerdo todo el tiempo para que las decisiones colectivas no se vean empañadas, pero la gente está ardida y hacia eso nosotros tenemos que volcar absolutamente toda la fuerza para poder hacer que se regrese la dignidad a nuestro pueblo, para que regrese el autoestima y por supuesto para que regrese la economía. ¿Cómo hacerlo? Eso tocaremos el día viernes. Muy bien, mi querido amigo, gracias Manuel Gonzaga, chao, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Aquí cualquier cosa. Chao, chao. Un abrazo fuerte, saludos. Muy bien, ahí estuvo con nosotros en vivo y en directo el primer invitado.